3. ¿Cómo están, amigos? Soy Juan Carlos Aliaga, transmitiendo desde Bolivia su programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos, como siempre, trayéndoles cosas bastante novedosas en lo referente a temática ovni, fenómenos paranormales y todo aquello que nosotros necesitamos saber como humanidad. En esta ocasión estamos con una persona muy importante, muy reconocida dentro de su país y obviamente en Sudamérica. Me refiero al señor Alberto Urquiza, chileno él, que nos va a hablar acerca de todo lo que está sucediendo en materia ufológica y todo aquello. Pero primero vayamos desde el principio. Que él mismo se presente y que nos hable su trayectoria y las cosas que ha ido realizando a lo largo de todo este tiempo. Bienvenido a mi canal. Hola, ¿cómo estás? Qué gusto. Y a todos tus amigos, la verdad que estoy muy contento de estar en el programa, compartir contigo el otro día en un programa mío en La Serena, en Santiago, y hoy día estamos acá en Bolivia transmitiendo para todo el país y ojalá para mucha gente en el mundo. Bueno, yo soy Alberto Urquiza, hace 23 años que soy investigador exclusivo, dedicado a tiempo completo del fenómeno OVNI, de los fenómenos paranormales, de los misterios. Yo soy cientista político, soy escritor, tengo 4 libros publicados, he trabajado en televisión, la verdad que en el programa La Ley de la Selva, prime time de los días sábados a las 22 horas en Mega. Estuve durante 8 años en el programa, hasta que se terminó el programa. He estado 6 años en el matinal Mucho Gusto, me he ganado 2 Copihue de Oro en el programa. He estado en Morandé con Compañía, unos programas nocturnos más importantes de Chile hace 20 años, y durante 14 años estuve ahí. La verdad es que tengo una trayectoria como comunicador y tengo una trayectoria como investigador. Y como investigador me han tocado distintos casos, distintas situaciones, como por ejemplo hacer el seguimiento del chupacabra, que yo creo que a nivel latinoamericano es la investigación más profunda, más tecnológica y más extensa, donde he viajado prácticamente al 80% de los casos dentro de Chile, investigándolo uno por uno, incluso con apoyo de la Policía de Carabineros y de Investigaciones de Chile. Me ha tocado hacer muchos casos de fenómenos OVNI directamente con los testigos. Soy la persona que creó el proyecto OVNI en la Feria Internacional del Aire y del Espacio, la FIDAE 2000, y además he hecho muchos trabajos, como por ejemplo la investigación del fenómeno de la isla Friendship, que es donde la verdad que publicamos el libro en el año 2007, que ha sido un gran éxito de venta en España, y que dentro de poco espero poder ponerlo en Amazon con una versión totalmente renovada para que el público pueda enterarse con las personas directamente que se involucraron: Octavio Ortiz, Cristina, toda su familia, Ernesto de la Fuente, la Nati, Sebastián, toda la gente que estaba involucrada en este fenómeno, no contando lo que otros dicen, sino que yendo directamente a las fuentes, yendo directamente a lo que es el fundamento real de lo que ocurrió en un momento determinado desde el año 1984 hasta ahora. Es decir, esto no ha terminado, esto continúa, no es una broma. La verdad es que hay mucha gente que se lo ha tomado muy en serio, le ha cambiado la vida a la gente, y creo que así, rapidito, es más o menos lo que te puedo contar. Soy panelista de radio y televisión, hoy día por internet tengo 3 programas apareciendo en Radio Bio Bio, en Umbrales, en La Provincia Televisión, con el programa El Círculo, que tuviste la suerte de estar ahí un ratito. Tuve un problema técnico, pero gracias a Dios tu participación fue muy, muy merecida, con mucho éxito, muy, muy reconocida por el contenido que estábamos viendo. Y en mi radio 98.5 de Coquimbo, también en un programa todas las semanas, donde estoy conversando de distintos temas, porque de repente la gente ve cuando yo aparezco, pero no saben si voy a conversar de economía, de política, de historia. Vamos a conversar de ciencia política, o vamos a hablar de ovnis, de fenómenos paranormales, de encuentros cercanos del tercer tipo. Eso es lo bonito, que uno tiene una multitud de temas en los cuales puede tratar, conversar con la gente, esperar preguntas, esperar inquietudes, y la verdad que ir al hueso sin ningún tipo de duda o inquietud con respecto a los temas. Eso es más o menos. Bien, empecemos por aquello que marca, digamos, un hito para ti como persona investigador acerca del chupacabra. Sabemos que todo viene desde Puerto Rico y todo aquello allí en Estados Unidos, México, etcétera. Pero ¿qué sucedió en Chile? Y si han habido otros casos también puntuales en Latinoamérica. A ver, el caso chileno, la primera aproximación es el año 1995, con un ataque en la zona de Quilpué, Valparaíso, en la quinta región en Chile, donde murieron varios animales en un zoológico.
Después de eso se saltó prácticamente 4 años completos y empezaron los ataques en la zona de Calama, que fue el año 2000. Justamente para la FIDAE, días antes de la FIDAE, empezaron los ataques en Calama donde murieron cientos de animales sin explicación alguna. Estos ataques eran sin marcas en el piso, sin huellas. Las lesiones eran pequeños orificios en el cuello, en la zona pulmonar de los animales. Murieron caballos, vacas, camélidos, murieron gatos, perros y obviamente una gran cantidad de aves que no tienen nada que ver con las cabras, porque lo que menos han muerto son cabras, lo que más han muerto es una gran virulencia durante más de un mes. Casi 400 animales murieron en distintos ataques. Se pensó que eran perros, se hizo una campaña, una racia, mataron más de 700 perros y los ataques siguieron exactamente igual. Posteriormente se extendió durante más de 3 años hasta que el año 2003 en una investigación me encontró un canal de televisión y me llevó a exponer este tema en un programa y estuve 8 años en el programa hablando principalmente de mitos y leyendas, haciendo un análisis de cómo se hacía una investigación en terreno, probando en el caso del chupacabras las huellas, yendo incluso. En una ocasión nos llamaron por teléfono mientras estábamos al aire y yo por teléfono al aire hablé con una persona y viajamos más de 700 kilómetros para llegar al lugar donde estaban ocurriendo una serie de ataques del chupacabra durante la noche. Estamos hablando que el programa terminó a las 0 horas, 0:30 horas y a esa hora partimos hacia el sur de Chile y llegamos hasta el lugar para estar in situ en el momento en que estaban ocurriendo los ataques. Se utilizaron tecnologías como sensores de movimiento, cámaras térmicas, cámaras infrarrojas, trabajamos con las autoridades municipales de los distintos lugares donde fuimos, con un gran apoyo de la gente, y se siguieron los casos hasta lograr nosotros en el programa indicar con anticipación hacia dónde se iba desplazando, por qué lugar iban a ser los ataques, y la verdad es que ha sido la única vez en todo el mundo que hemos en por lo menos 3 ocasiones dijimos hacia dónde se movía el animal y hacia dónde iban los ataques y dónde iban a ser dentro de la próxima semana. Y así fue. Se le apuntó, pero perfectamente, era muy claro hacia dónde iba ocurriendo esto, y lamentablemente más de 45.000 animales murieron sin explicación. En la misma época hubo alrededor de 90.000 animales muertos, pero se encontró explicación humana, pumas, bisones, etcétera, a muchos casos, casi la mitad, pero la mitad no quedaron con ninguna explicación, ninguna opción plausible. Es totalmente distinto a lo que puede pasar en Puerto Rico, es totalmente diferente a lo que pasó en México y Estados Unidos. De hecho, los cuadros, las imágenes que nosotros logramos en base al testimonio de más de 160 testigos que lo observaron, durante 2 años hicimos un trabajo que no expusimos a la televisión. No mostramos la imagen de lo que la gente estaba describiendo, salvo un dibujo a mano alzada, hasta que terminamos un trabajo exponiendo una imagen muy clara, muy sólida de lo que era el chupacabra, y esa es la imagen que ha quedado para nosotros en lo que estaba pasando acá hasta el día de hoy. Los ataques han continuado, lo que sí reconozco que a partir del año 2006, 2007 bajó mucho, porque la prensa le quitó el piso, pero los ataques siguen ocurriendo igual. De hecho, hace 3 meses atrás hubo un inmenso ataque acá en la quinta región, hubo otro ataque en la zona del Maule, es decir, los ataques continúan, igual que antes. Y hay 5 personas atacadas, 5 personas heridas, 5 personas agredidas, las cuales vieron directamente en contacto físico directo con lesiones que incluso fueron constatadas por el servicio médico legal, por las policías, por los tribunales de justicia, y que pudieron determinar en todas las áreas de que era una agresión de un animal desconocido, cuyas heridas no eran para culpar a algún animal que se sabía cuál era, que obviamente no había acción de terceras personas y que los casos eran totalmente reales. ¿Qué características tendrían estas criaturas, o sea, este chupacabras, de acuerdo al relato que hacen los testigos, o sea, de los ataques de estos seres humanos que han recibido, y muy aparte, digamos, de testigos que han visto tal vez alejándose la criatura esta? ¿Cuál sería su formología, o sea, la forma física que tiene, si hay algún olor en particular o no? ¿Cuál sería la situación? Mira, la imagen es como una mezcla. Tienen que entender que no es lo que yo voy a decir, es una combinación de un oso, de un canguro, de un perro, parado en 2 patas, es bípedo, tiene 4 extremidades, pero es bípedo, tamaño entre medio metro el más pequeño hasta más de 2 metros el más grande, de piel oscura, un pelaje oscuro,
salvo la parte del pecho que es de como las gallinas castellanas, de un plomizo brillante. El olor, la verdad es que el olor es lo más nauseabundo que se pueden imaginar. Uno puede tener varios animales muertos y la verdad es que el olor es muy desagradable, pero el olor de este bicho es impactante. Me ha tocado dos casos. Uno de los que te nombraba que fue una persona atacada, que iba con una escopeta en la mano y no fue capaz de disparar. Y otra persona que lo encontró al norte de Santiago, se encontró de frente al atardecer, todavía había sol, y cuando el bicho se paró frente a él a unos 4 o 5 metros de distancia con sus ojos rojos, el hombre con una escopeta cargada, amartillada, era solamente apretar el gatillo, no fue capaz de disparar porque el animal con el olor, la feromona que estaba lanzando, el tipo se sintió totalmente cohibido y don Mario fue imposible que disparara. Es un caso que se hizo con un seguimiento muy grande. Hubo un ataque en una casa muy cercana de Huechuraba donde estaba este caballero y murieron gran cantidad de animales de exposición, eh, las rejas totalmente destrozadas, sin elementos mecánicos que las hayan roto, o sea, rotos por estiramiento, con una fuerza brutal. Nosotros hicimos pruebas, incluso en televisión, con personas muy fuertes, con perros muy fuertes, tirando y no fuimos capaces de romper las alambradas. El animal es grande, orejas puntudas, no hemos escuchado en nadie que haya dicho el sonido como una voz que haya emitido, no hemos tenido sonido, pero lo que sí está claro es que el animal es muy grande, da saltos inmensos en una zona hacia el sur de Santiago. Un conductor de un bus de locomoción colectiva, David Berríos, se encontró con él de frente a las 5:30 de la mañana, lo chocó con el parabrisas de su vehículo, y cuando el animal cae al suelo, tenía casi 2 metros de altura, y tenía un perro muerto en el hocico. Cuando se quedan mirando varios segundos impactados por lo que estaba ocurriendo, el animal salta sin impulso, se midió 17 metros el salto sin impulso de este animal, con lo cual, y con un perro en el hocico, o sea, realmente un animal con los cuartos traseros muy fuertes, muy poderosos, que coincide con la descripción de las personas. Te insisto, el retrato hablado está hecho en base a 160 testimonios distintos que no se conocieron públicamente mientras se hacía la investigación. Solo cuando se hizo público, ahí más gente llegó obviamente diciendo que era muy semejante a lo que había visto, incluyendo patrullas de carabineros armados, que estuvieron en testimonio a un 8 o 10 metros de distancia de este animal y que ellos tampoco fueron capaces de sacar el arma para dispararle. No hubo agresión, pero la verdad es que ante la sorpresa, cuando ellos intentaron reaccionar, ya era tarde y el animal se les pasó frente a ellos. O sea, en otras palabras, estaríamos hablando de que esta criatura ataca en zonas urbanas, periurbanas y rurales, o es netamente a las afueras de las ciudades o dentro también. Ataca en lugares oscuros, no le gusta la luz. La verdad es que tampoco le gusta mojarse. A veces está cerca de canales pequeños, pero normalmente no. Es lugares, evita el agua. De hecho, en uno de los casos saltaba más de 4 metros en un canal de un lado a otro y sin tocar el agua, se podría haber metido al agua y haber matado a uno de los testigos, pero no lo hizo. En silencio, ataca en lugares suburbanos, normalmente campesinos y suburbanos, va casi siempre directamente a donde están las gallinas encerradas, donde están los cisnes, los gansos encerrados. Él rompe el techo, abre las puertas en algunos casos, sacando trancas de madera, o raja directamente las alambradas para poder entrar a alimentarse. Lo divertido es que no se los come. O sea, aquí cualquier ataque de perros, es muy claro, un ataque de perro desgarra, el perro agarra, sacude y desgarra el animal. Aquí nosotros tenemos ataques donde han muerto 50, 100, 150 aves, y normalmente todas, el 50% tiene una herida, no dos, tiene una herida, solo una herida, sin una contramordida. Esto está demostrado científicamente a través de los análisis que nosotros hicimos con los animales muertos, y no se ha alimentado de ninguno. Es decir, no come ni desgarra a los animales que ha atacado. A veces, cuando hay muchos animales muertos, hay veces en que uno se le rompió el cuello o que le falta un trozo como que lo hubiera mordido, pero es uno. Y todos los demás, el 50% con la herida y el 50% sin ninguna lesión visible, porque están muertos por aplastamiento. Es decir, el animal se posa encima de ellos y pisándolos procede a picar, a morder, a herir o a matar a los demás animales. Es muy inteligente
como te digo, normalmente camina encima de piedras donde no deja las huellas o se va por encima de los techos. Es impresionante, la verdad que es una cosa que es mitológica, no. Es una cosa que es leyenda, no. 50.000 animales muertos en realidad demuestran que no es una broma. Además, 160 testigos y 5 personas atacadas, incluyendo un guardia de seguridad en la empresa Sokimich, un campesino, 2 campesinos armados. No, la verdad es que es algo muy serio, muy real y que de verdad preocupa mucho a la gente que lo está viviendo porque cuando se pierden los animales, las personas no tienen la posibilidad de recuperarlo. No es que, mira, hay un bono, hay un fondo del Estado que te va a devolver los animales, mentira, eso no ocurre. Entonces, habiendo tantos animales muertos, tantas personas heridas, estamos ante una situación muy compleja. ¿Este tipo de criatura ataca en manada o es simplemente solitario su ataque a los animales? Hay en, a lo largo de, yo diría, 6 años de investigación constante, hay un caso, uno, en que se vieron dos. Todos los demás, es decir, el 99,99% de los casos es solamente uno, solamente uno. El observado, eso no indica que haya más animales, es muy probable que sí los haya. A mí personalmente me parece que ataca donde están las granjas cerradas, porque justamente es tan seguro que este animal mayor rompe la reja, abre la puerta para que las especies más chiquititas, las crías, sean las que atacan a las aves que están totalmente indefensas. Ahora, lo impresionante es que cuando hay gran cantidad de cisnes, cuando hay gran cantidad de gansos, e incluso solamente cuando hay gallinas, no meten bulla. Nosotros hemos tenido no uno, muchos casos en que la gente está durmiendo a 8 metros, 10 metros del lugar donde el gallinero, donde murieron los animales, y nadie sintió nada. Hemos tenido perros guardianes y que no se cebaron, es decir, ni mataron de nuevo, ni fueron ellos los culpables, porque los animales no están desgarrados y no ladraban porque el olor, la feromona, el perfume que lanza es tan podrido, es tan terrible, que la verdad es que hace prácticamente imposible el aguantar, el soportar el hedor que tiene. A nosotros en los campos que estuvimos haciendo un seguimiento en una ocasión, tuvimos esto, sentimos el perfume, había un grupo muy grande de gente, varios armados, y la verdad es que era vomitivo, es decir, casi a uno le dan ganas de vomitar del olor inmenso que había. De hecho, fuimos a una zona cerca de las 3 de la mañana, sentimos esto, finalmente nos alejamos del lugar porque no encontramos nada, oscuridad total, y cuando volvimos en la mañana dijimos, no, sabes que volvamos, y después del amanecer tomamos un desayuno y volvimos tipo 7 de la mañana al mismo sitio, y no había nada, no había olor, no había ninguna cosa. Si hubiera habido un animal muerto en el lugar, no lo habríamos encontrado en la mañana igual, no, no había nada. Nada, es muy extraño, es anómalo. También tengo que hacer una corrección muy clara. Hay mucha gente que dice que hay avistamientos ovnis antes, durante o después de los ataques de chupacabra. Yo digo aquí, en la investigación que se hizo en Chile, prácticamente el 80% de los casos, si no más del 80% de los casos, no hay ninguno, ni siquiera uno, y me estoy refiriendo por lo menos a unos 1.500 casos, en que ninguno ha habido un fenómeno ovni un rato antes, durante o un rato después. Claro, han habido avistamientos el día anterior o han habido avistamientos el día posterior, pero inmediatamente con el fenómeno del ataque del chupacabra, nunca. ¿Qué hipótesis tendríamos entonces en este caso de la procedencia de esta criatura? Sabemos que descartamos en este caso que fuera espacial. ¿Será un experimento de alguna potencia o será una mezcla racial entre criaturas o cuál sería la situación? Es muy buena tu pregunta, Juan Carlos, es muy buena tu pregunta, porque atañe directamente a lo que la gente dice, no, esto es un mito. Un mito no mata 50.000 animales, primero que nada, seamos claros, un mito no mata 50.000 animales, un mito no ataca a 5 personas, un mito no lo ven 160 o más, 250 testigos. No, 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 es una realidad. Es un animal mamífero, es un animal que detenta una inteligencia porque se aleja de la luz, por eso digo, cuando hay lugares oscuros, suburbanos, hay ocasiones en que se puede acercar a un lugar un poquito más urbanizado, pero siempre son parcelas grandes, con mucho espacio y mucha oscuridad. La posibilidad, en el año 1865 se escribió un libro sobre animales mitológicos en Chile. Hay un escritor actual, Selene Mora Penrose, que tiene un libro sobre mitología de Chile, y habla de los ataques del Piuchen.
Y el Piu Chen, descrito en 1865, ataca de noche, no deja huellas, la gente no lo ve, no mata a los animales con una sola herida, es decir, es prácticamente idéntica la descripción del ataque en 1865 a lo que pasa ahora a partir del año 2000 en Chile, totalmente separado. Hay un capítulo de la serie Bonanza, de los Cartwright, en donde ellos justamente, el papá hace una descripción porque había un animal que se llamaba el chotacabras. El chotacabras es un animal mitológico, una leyenda de México, donde es un ave que va a beber la saliva, las babas de las personas para dominar su mente, es como un brujo, pero es mitológico, pero sale el chotacabras y se habla del peligro, del miedo, de lo que provoca, de lo que infunde en Bonanza. Es decir, hay un capítulo, un trozo donde en Bonanza se habla del chotacabras. ¿Cuál es el problema? Que la serie Bonanza, esa serie, fue grabada en los años 60. En los años 60 estamos hablando que el chupacabra aparece después de esa fecha, o sea, primero fue la televisión y después la realidad. No, el caso es que esto es mucho más antiguo, esto viene con larga data. En las investigaciones, conversando, por ejemplo, viajando por Chile, me tocó hablar con mucha gente de pueblos originarios, gente picunche, gente huilliche que está en la zona fronteriza con Argentina, alguna gente mapuche también, principalmente con ancianos, y ellos me reconocen que la historia del Piuchen se parece mucho a la relación de lo que hoy día se llama chupacabras, mucho. Entonces la procedencia sería algo natural, eso era la pregunta, o sea, sería algo propio del lugar. Hasta donde nosotros vemos, sí, por un motivo súper simple, los trabajos genéticos, la implantación de ADN, la combinación de ADN, son propias de los tiempos actuales, de los tiempos modernos. No tendríamos antecedentes de estos ataques, de estas apariciones de animales ya en forma ancestral. Si uno dice extraterrestre, yo dije, cuidado, puede ser extraterrestre en el caso de que uno ve que hay tecnología, que hay naves, que aparece algo antes. Aquí, de verdad, con pruebas tangibles, no hay nada. Por lo cual, no hay posibilidad. Hay gente que dice, mire, si es un animal interdimensional que viaja de una dimensión a otra, sí, dentro de las teorías de los viajeros en el tiempo, de las posibilidades de que alguien viaje en un eco de dimensional, sí es posible. ¿Lo conozco? No. ¿Lo puedo reconocer como algo real? No. ¿Es algo aparentemente real? Sí. Pero ¿y cómo es que no se tienen más antecedentes? Se encontró en unas cuevas en la zona de Peumo, que es al sur de Santiago, o más, 200 kilómetros de Santiago, más 300 kilómetros de Santiago, se encontró un esqueleto. Este esqueleto fue grabado, yo lo mostré en televisión, y ese esqueleto, al momento de ser levantado, se destruía como si fueran cenizas. Igual que los huesos de los osos, que uno dice, chuta, mueren tantos osos y uno nunca encuentra los esqueletos de los osos, porque eso del oso se degrada completamente. En este caso ocurrió lo mismo, es el único caso en el cual se encontró un esqueleto que se documentó, que se mostró televisivamente y que no fue grabado por gente de televisión, fue grabado por los testigos que habían encontrado esto en la zona de Peumo, y al verlo uno decía, parece un perro, pero al ver todo el esqueleto no era un perro, no era un cánido, era parecido a, y es el único animal en el cual nosotros podemos comparar de que efectivamente había algo que no tenía sentido en la explicación. Ahora, que fuera genéticamente, hoy día yo creo que estamos en perfecta posibilidad de crear animales en laboratorio, le pueden meter una oreja en la espalda, o sea, pueden hacer lo que quieran para crear un animal, pero hace ya 60 años, no, y hace más tiempo atrás, menos, es imposible. Por lo cual hoy día pueden haber experimentos que hoy día son respuesta a algo que está ocurriendo, pero en esa época, ya al comienzo de los fenómenos, ya en los años 60 y obviamente 100, 200 años atrás, imposible. Para mí es un animal existente que tengo que decir algo, ¿eh? Cada año cada año se encuentran entre 2.000 y 3.000 especies nuevas de formas de vida, desde bacterias, virus, hasta animales del porte de un caballo. Es decir, se encuentran muchos animales que jamás se habían visto. El okapi, por ejemplo, que se encontró en la zona de Vietnam, peces, increíble, nosotros no conocemos, por favor, hemos ido 4 o 5 veces a la luna, caminado en la luna, y hemos estado 2 veces en el fondo marino, en la profundidad de las Marianas, dos. Es decir, conocemos mejor la Luna que el fondo marino de la Tierra. Hay muchos animales, muchas especies, tanto mamíferas como también de otras características que no conocemos y cada año se van encontrando muchas. Esta parece una de esas que no ha sido descubierta. Ahora,
hablando de Chile, sabemos que en su territorio hay cosas así muy interesantes que suceden. ¿Qué nos puedes hablar de la famosa isla de Friendship? Ahí se Uf, tejen muchas historias bastante interesantes. A ver, ¿cuál es la historia real de todo aquello? la historia real es que en el año 1983, Ernesto de la Fuente empieza a tomar contacto con un grupo de personas a las cuales él conoce personalmente. Ernesto de la Fuente era director de televisión, fue uno de los primeros directores de televisión nacional de Chile, era un hombre conocido, tuvo un cáncer en un momento determinado, lo llevaron a este lugar. Bueno, él conoció gente la cual era nórdica, rubios, altos, de ojos azules, hombres, mujeres. A veces no se podía hacer la diferencia porque uno no sabía si eran hombres o mujeres, eran muy bellos. La piel como de porcelana, sus cabellos claros, normalmente o rubios, cobrizos, las voces de extranjeros no hablaban como característicamente latinoamericanos, no hablaban un español de alguno, no, hablaban un inglés o un alemán muy chapurreado, muy extraño el lenguaje que tenían, pero era extranjero, de todas maneras, muy buena gente. Ellos llegaron hasta la familia, conocieron a Ernesto y el año 1984 empezaron mensajes radiales que fueron escuchados por cientos de personas, que finalmente trae como consecuencia que Octavio Ortiz con su familia, un radioaficionado, un comerciante que tenía un camión, un vehículo de transporte en el cual él hacía carga para una empresa de JB que hacía mostazas y cosas así, y él entra en contacto, deja incluso algunas grabaciones porque los mensajes eran muy bellos, eran muy espirituales, muy profundamente positivos. Y a él le sorprende porque incluso lo invitan a ir al lugar. Bueno, a Ernesto de la Fuente finalmente le encuentran este cáncer y él es llevado a la isla y es sanado. Y él conoce a una mujer en ese lugar y esa mujer que él conoce se llama Ethel, Nanati, y él se casa con ella. La conoció en ese lugar. Viajaron a una isla en un barco que se llama Mitilus II, fueron a la zona de las Huaytecas, al extremo austral de Chile, y en ese lugar extremo austral de Chile llegaron a un sitio donde tú ves un cerro donde no hay nada, donde hay unas pircas, unas puertas y de repente había unos portalones donde tú entrabas y adentro era todo totalmente distinto metido al interior del cerro. Construcciones sólidas, luminosas, había sensores, tenían televisores en todas las piezas, perdón, estamos hablando de 1985, es decir, una época en que con suerte la gente tenía, con suerte, en una manzana, por lo menos en Chile, en una manzana la gente tenía un par, uno o dos televisores, era muy raro tener masividad en los televisores. Eh, Tenían comunicaciones satelitales a través de teléfonos prácticamente celulares que tampoco existían. Había preocupación por temas como la capa de ozono, entonces había mucha ciencia, mucha tecnología. Y Ernesto reconoce que cuando él llegó al lugar lo pasaron por unos sensores, por unas piezas oscuras, sentía unas vibraciones, finalmente conoce a la gente y cuando alguien le pregunta cuántos días estuviste ahí, él dice 3, 4, 3, 4, y siempre le sale lo mismo, 3, 4. Pero resulta que él estuvo 3 meses desaparecido de la ciudad, él no apareció y cuando volvió, él reconoce que no recuerda absolutamente nada de lo que pasó y que le daban un vaso de agua y ese vaso de agua era un vaso de agua transparente y que tomando eso, él al poco tiempo se sanó completamente de un cáncer pulmonar. Esto fue el año 1985 al 89, por lo cual yo tengo que decir que lamentablemente Ernesto de la Fuente falleció a los 80 años de edad hace un año atrás. Pero hasta ese momento él vivió sano, vivió una excelente vida con la mujer que él conoció en ese lugar y que fue muy positivo, pero hay algo malo y es muy malo. La gente que tomaba contacto a través de las 11 metristas, de las radios de 11 metros, insultaban, peleaban, no dejaban que ellos dejaran su mensaje, lo cual provocó que los mismos friendships se alejaran, se distanciaran de estos mensajes, diciéndole a las personas principales como Ernesto de la Fuente y Octavio Ortiz que ellos se iban a comunicar por otros medios. Y el otro medio fueron mensajes telepáticos, donde las familias empezaron a recibir mensajes o terceros y se empezaban a transmitir las ideas, los pensamientos de ellos para poder cambiar la vida. Y yo reconozco, Ernesto tuvo su vida exitosa, bella, aislada, vivió solo con su mujer y posteriormente con sus hijos. Octavio, que era transportista, terminó aprendiendo biomagnetismo y hoy día Octavio Ortiz, si no es el mejor, es uno de los mejores biomagnetistas de América.
no de Chile o de la capital, no, de América. El gallo lo llevan a otros países, el doctor Isaac Gois lo toma como un ejemplo. El gallo transformó su vida de un simple camionero, una persona trabajadora y esforzada, al trabajo dedicado amoroso de hacer biomagnetismo. Y ahí me meto yo, porque yo lo conocí como investigador durante muchos años, más de 12 o 15 años, siendo muy amigo, nos hicimos muy amigos de la familia, y en un momento Octavio me dice que por favor yo le escriba el libro. Y cuando yo escribo el libro, estamos hablando del año 2007, el libro se publica el 2008, e increíblemente a mí, intelectualmente, me viene una inquietud y empiezo a escribir sobre un desarrollo en el cual, incluso conversando con el doctor Isaac Gois, el creador del biomagnetismo en México, en Chile yo conversaba con él cuando iba, llegué a una conclusión y desarrollé una técnica terapéutica que se llama biocuántica. Y la biocuántica es una terapia que busca las causas emocionales que producen la falla inmunológica que te lleva a la enfermedad. Y resulta que yo hoy día no trabajo ni como cientista político, ni como periodista, ni como una persona que está en televisión, yo soy director de televisión, no, yo trabajo como terapeuta, como maestro en biocuántica, y es mi trabajo principal, es lo que yo más hago, bueno, hasta las situaciones que han ocurrido ahora que nos han distanciado un poco de eso, pero mi vida cambió el 2008, al momento que se publica el libro, mi vida también hace un giro hacia la sanación, hacia la ayuda a la gente. Bajos costos, muchos trabajos gratuitos, mucho viaje, mucho conocer a las personas, y la verdad es que sin ser una terapia perfecta, porque reconozco que las terapias no pueden ser perfectas, somos humanos, ha tenido grandes resultados en enfermedades como el cáncer, las depresiones. La verdad es que es bien importante el resultado, incluso en depresiones endógenas de gente conocida en Chile, políticos, comunicadores que se han tratado y la verdad es que han visto que es impresionante en sus propias vidas o han sido testigos de que otras personas se han mejorado sin tener que mejorarse, como cánceres, las depresiones endógenas, cegueras, etcétera, y que es impresionante. La verdad es que yo no sano a nadie, la persona se sana sola con un camino muy bello y que ocurrió en este contacto con los friendship. En otras palabras, estaríamos hablando de que estos seres verdaderamente son del espacio, serían pleiadianos, nórdicos. ¿Cuál sería la raza a la cual pertenecen ellos? Nunca lo han dicho, ¿ah? Ellos se califican, y es importante decirlo, ellos se califican como hijo de mujer. Hijo de mujer se supone que serían terrestres, pero su cultura, las tecnologías, el secretismo con el que trabajan, los conocimientos avanzados para su época, donde hablan cosas que nadie habla en ninguna parte, las capacidades de sanar a las personas. Sí, si tú me preguntas las características a nivel físico, estamos hablando de nórdicos. Estamos hablando de gente nórdica, claramente nórdica. Por eso es que hay mucha gente que atacando, porque también como te decía que hay partes que son negativas, hay mucha gente que insulta, denosta, ataca, tanto a mí como a Ernesto, como a Octavio mismo, gente que incluso no ha buscado ganancias económicas, han regalado sus obras, han hecho un programa de televisión totalmente gratuito, no piden dinero a cambio, pero pucha, hay gente que dice, no, mira, son nazis. No, son judíos, absolutamente contrapuestos, nazis, judíos. No, son mormones, no, que son de la CIA. Al final hay gente que habla por hablar. El otro día, en el programa que tuvimos nosotros, justamente hubo gente que después, en otro programa, a la semana siguiente, donde hablamos del fenómeno friendship y una persona me atacó, pero no atacó los contenidos, no atacó lo que yo había dicho, no habló del fundamento teórico y claro de los testimonios y de la documentación que existe, sino que me atacó porque tenía los ojos chicos, porque tenía, me decía unas cochinadas y unas porquerías que me hizo una persona. Pero también hay gente que en ese sentido es negativa. Yo creo que lo malo a veces ocurre con las personas que están fuera de esto, envidia, egoísmo, vanidad, no lo sé, pero creo que esa es la parte que justamente nosotros tenemos que controlar muy bien, aprender a querernos, aprender a amarnos, aprender a respetarnos, incluso pensando distinto, que es muy importante, que aunque uno piense distinto, tiene que respetar al otro. Y que si uno te tiene que defender en un momento, tiene que hacerlo. A mí me decía mucha gente, oye, después de las cosas que te dijeron, demándalos. ¿Y para qué? Yo ni siquiera voy a dar su nombre porque no merecen ni siquiera que los nombre. Yo me quedo contento y tranquilo. Si yo hago algo mal,
están los tribunales de justicia, nada ha ocurrido, entonces todo lo que se dice son mentiras. A Ernesto, que no está enfermo, que no trabajó en televisión, que era un mentiroso, y finalmente salió la gente de televisión diciendo él sí era director, él sí estuvo enfermo, es muy fuerte, es muy intenso. Hace pocos años atrás estuve en un congreso de ufología, en donde las personas decían en un debate público televisivo que está en las redes sociales, se decía que Octavio era un sinvergüenza, que quería ganar plata vendiendo libros, y lo simpático es que él publicó el libro que yo escribí, lo publicó él en España, en la editorial Corona Borealis, y la plata que él ha pedido y que se le ha enviado desde España es cero en 13 años desde la publicación del libro. O sea, su interés no es el económico. Él trabaja como terapeuta, él gana lo suyo, está contento con su familia. Tecnología, Juan Carlos, la tecnología se nos va en collera. Una, dos. Bien, estábamos hablando acerca de la isla Friendship. En otras palabras, ¿qué tipo de lugar es esta isla? Hay algunos minerales de gran importancia. Sabemos que está el Fort Magallanes, si no estoy mal informado, allá en territorio chileno. Eh, ¿Cómo es las características del lugar? ¿Hay algún vórtice energético, algo muy diferente, o es un lugar común, digamos, donde estas personas están viviendo? A ver, geográficamente está a la altura de Coyhaique. Esa es la altura, Coyhaique, que es entre lo que es el extremo austral de Magallanes, lo que es Magallanes, la Patagonia, hasta la zona de Chiloé, donde está Puerto Montt. Esto está al medio, más o menos, en la zona de las Huaytecas, en lo que es Coyhaique, Balmaceda, Puerto Aysén, lugares que me lo he recorrido, y tengo que decir algo, la zona es maravillosa. Es un paraíso, pero espectacular. Hace mucho frío, neva mucho, hay muchos vientos, pero la limpieza, el ambiente, la belleza de los lugares no tiene igual. De verdad que es mágico, mágico, mágico el lugar. Es hermosísimo. He viajado hacia las islas. No es fácil viajar al lugar, hay que ir en lanchas muy grandes, las distancias no son cortas, son de horas y horas y horas de viaje, hay que viajar a veces 6, 7, 8 horas para poder llegar a alguno de los lugares. Es complicado, es un terreno bien complicado. He estado, por ejemplo, el lugar más famoso es la isla Kent. La isla Kent, yo he estado en la isla Kent, tú caminas, hay algunos lugares que justamente se parecen mucho a lo que decía Octavio, muros con roca, algunos lugares que parece que se habían ocultado gente que había vivido ahí en algunos momentos, pero entradas donde uno puede abrir la puerta y entrar a este lugar misterioso, no hay nada. Ahora, la isla tiene algo, tú caminas y tienes los cuarzos, rocas de cuarzo a los pies, o sea, tú vas caminando y tienes gigantescas losas de cuarzo en el piso, muy impresionante. Los paisajes, como te digo, las vistas son increíbles, son de verdad impresionantes. Y después de eso viene el hecho de qué es lo que hay en el lugar. Si ellos lo escogieron, como se escogió en la zona patagónica, pero no en la parte continental, sino que en las islas de la zona es donde aparece este tipo de relato, pero los friendship no solo aparecen en el sur, también ellos aparecen claramente a lo largo del país. Es decir, tú te los puedes encontrar en Caldera, en Arica, te los puedes encontrar en Santiago, acá en la zona de la quinta región. A mí me tocó no solamente encontrarme con familias como Mona Topógrafo, que participó en las comunicaciones radiales, viviendo en la zona del Quisco, por ejemplo, donde ella con su marido estaban muy en contacto con ellos, pero también a mí me tocó encontrarme con ellos un día domingo 21 de febrero del año 2010, alto, rubio, de ojos azules, según mi esposa, unos gallos hermosísimos, pero que de repente eran tan hermosos que ella misma decía, yo sé que son hombres, pero uno no puede determinar si son hombres o son mujeres, o sea, eran tan bellos que su belleza los hacía parecer en un momento un lado femenino. Muy cultos, muy brillante su comunicación. Finalmente yo tuve un encuentro con ellos que para mí fue impresionante. Eh, Ver un fulano que se te ilumina al frente, estamos hablando de las 11 de la mañana, donde yo voy a atender pacientes al Centro Cultural La Capilla, en Mirasol, en Algarrobo, y que yo veo que el tipo que está conversando conmigo se le iluminan los ojitos, después se le iluminan las cuencas de los ojos y finalmente el cuerpo entero está iluminado a plena luz del día, al aire libre, en una zona donde hay una exposición artesanal, donde las personas están
paseándose por un lugar, o sea, hay 14, 15, 20 personas alrededor, y este fulano se pone a conversar conmigo al medio, y nadie se nos acerca, y finalmente el tipo, para mí, iluminado, como si tuviera un foco por dentro de su cuerpo, eh, me da un abrazo, me impone las manos en todo mi cuerpo, y cuando él se despide me dice, bienvenido a la hermandad. Y eso a mí me marcó, porque yo quedé marcando ocupado, no sabía qué decirle, cómo responderle al hombre, trataba de que no se fuera, porque se dio media vuelta y se fue. Al irse yo traté, lo llamé, que por favor no se fuera, finalmente va caminando dentro del centro cultural hacia la calle, hay una plaza de una cuadra completa, llena de árboles, se va caminando hacia la puerta, yo camino hacia el interior del lugar, saludo a la señora Alicia, que es la dueña del centro, que estaba con mi esposa conversando, y en el momento en que esto ocurre, yo digo, discúlpeme que haya demorado, señora Alicia, pero estaba conversando con esta gente, y no había nadie. De hecho, uno de los garzones, cuando yo me acerco hacia afuera, digo, ¿dónde están? Uno de los garzones sale corriendo y grita, ¿dónde se fueron estos guanes? Así, veloz, corriendo y sale a la calle y no había nadie. O sea, en menos de 6 segundos es mucho. Y en 6 segundos los dos hombres que estaban, el que habló conmigo, el que me abrazó, el que me dijo bienvenido a la hermandad, no estaba. Y el otro tampoco. O sea, habían desaparecido los dos. Iban vestidos con ropas fucsias, amarillas. O sea, era como para que los vieran de aquí a kilómetros de distancia. Y ese encuentro a mí me marcó mucho. Yo ya hace un año antes, que era terapeuta, que yo había desarrollado la biocuántica, pero ese encuentro a mí me marcó muy fuertemente. En otras palabras, estaríamos hablando de personas muy similares a la película de Cocoon, que están ahí con un cuerpo como si fuera un disfraz y hace así y sale una luz similar, algo así. Mira qué bueno, nunca había hecho la asociación, fíjate. Nunca nadie me había hecho la asociación. Sí, yo diría que sí, la diferencia está en que el gallo no se hizo así para ver el brillo, sino que su cuerpo era el que brillaba, y te insisto, rodeado por mucha gente. Ahora, reconozco que José Miguel Saba, Giovanna Ravelo, el garzón, Tito, el dueño del restaurante, ellos los vieron. O sea, hubo mucha gente que los vio, pero los cuatro que yo te nombré, los cuatro dicen, el tipo emanaba, parecía que tenía una luz, o sea, ellos no vieron el brillo como yo lo vi, pero ellos sí vieron que el tipo se veía iluminado, era como si el sol le estuviera pegando a él, nosotros estábamos a la luz, es decir, estábamos bajo el sol, pero yo no brillaba como brillaba él. Entonces, esas cuatro personas sí son testigos de que efectivamente el gallo brillaba, su cuerpo tenía una emanación radial muy impactante, muy impactante. Sí, podría ser algo así, fíjate, no digo que sea así, podría ser algo así, pero a mí lo que me impacta es que los tipos van saliendo por la reja, que son más de 10, 12 metros de distancia, no corrieron en ningún instante, tienen una plaza, un parque de una cuadra, o sea, no conozco gallos que corran en 10 segundos todas las distancias que desaparecieron estos tipos en menos de 6, imposible, y los tipos no estaban escondidos detrás de los árboles, ni detrás de algún vehículo, no estaban, simplemente no estaban, por lo cual o son dimensionales, mira, si son seres de luz, si son seres angelicales, si son extraterrestres, personalmente a mí me da exactamente lo mismo, pero su acción, su participación es totalmente verdadera, y lo positivo que hacen es muy bueno. Lo malo a veces está en nosotros, en los propios seres humanos, en la vanidad, en el egoísmo, en el odio hacia los otros. Ahí es donde nosotros nos caemos. Entonces, lo que estaríamos siendo testigos es de una raza posiblemente de venidos del espacio, pero a la vez que tienen un mensaje. Y este mensaje, ¿cuál sería, muy aparte de lo que es este asunto de las curaciones energéticas, el despertar de la conciencia? ¿Cuál sería el mensaje que ellos dan? Ellos dan un mensaje muy religioso en un momento, ¿ah? Se afincan mucho en lo que son las creencias religiosas, principalmente católicas, pero no hablan de una iglesia, no hablan de un pensamiento específico, sino que de ese mensaje positivo que implica la relación de afecto, de la confianza, del amor, de vivir bien, de vivir sano, de cuidar el medio ambiente, de no ir a las guerras, de no tener conflictos con otras personas, de vivir en paz con uno mismo. Oye, si el mensaje es fabuloso, es súper simple, es básico, diría yo, pero es hermoso porque mucha gente se impactaba con el mensaje. O sea, no sé, el que va a una iglesia uno podría decir, a lo mejor el sacerdote puede decir cosas muy parecidas, pero esto te lo hacían en un sentido tan potente, en un sentido de sabiduría tan increíble que, bueno,
cuando apareció un ovni sobre Santiago el 17 de agosto del año 1985, que lo vio todo Chile, hubo millones de testigos, fue transmitido en directo por la televisión, donde 3 objetos voladores no identificados surcaron los cielos de Concepción, de Santiago y en la zona cordillerana de Farellones. Y hubo una comunicación radial, y en esa comunicación radial que quedó grabada, el ovni se movía y se desplazaba a decisión de las comunicaciones radiales. Nos vamos a mover tanto hacia una distancia, vamos a desplazarnos a tal lado, y que nos acerquen los aviones, y efectivamente todo lo que se iba diciendo por radio era lo que posteriormente pasaba con estos objetos voladores en el aire. Si son, te insisto, si son extraterrestres, bienvenidos. O sea, yo creo que ellos están antes de aquí, antes que nosotros. Si son seres de luz, ángeles de Dios, yo agradezco la oportunidad de poder conocer a personas tan divinas y tan positivas. Yo no vi en ellos agresiones sexuales, no vi imposición de opiniones, no vi una agresión física. No he conocido a las decenas o centenares de personas que han estado en contacto por radio o que los han llegado a tener en sus casas incluso. No conozco a alguien que diga, pucha, esta gente es mala, a mí me hicieron mal. No, siempre han sido buenos en su actuar, positivos en su mensaje, muy amorosos, muy tal vez crístico en cierto sentido, pero respetar a la mujer, respetar el trabajo, respetar la educación, ser cautos y amorosos con los hijos. No, es que te puedo decir, durante todo el día puedo estar diciendo cosas y tú me vas a decir, pero eso es casi de perogrullo, es normal decir. No, es que no es normal decirlo en una manera durante años. Mensajes que perduran hasta hoy. Mensajes que perduran hasta hoy. O sea, imagínate hace unos años atrás estaba Octavio Ortiz conversando con un grupo de amigos en el centro Ojani, habían varios terapeutas, y él estaba contando de los friendships, y hablaba de los friendships, y una de las niñas que estaba con él, una terapeuta, Michelle Bijou, le dice, ¿qué era hablar tanto estos extraterrestres? No sé, ellos se olvidaron de ti. Lo increíble es que en el momento en que ella dice eso, vibra el celular de Octavio y él lo contesta. Y en el celular le contesta una persona que lo conocía, que es un familiar de él, que estaba en el sur de Chile, en la zona de Puerto Montt. Y le dice, Octavio, te tengo que dar un mensaje. Ayer, no en ese momento, ayer llegó a verme una persona, se bajó de una lancha, se acercó donde yo estaba y dijo a la gente, oigan, disculpan, ¿usted, alguno de ustedes conocer a don Octavio Ortiz? Sí, yo lo conozco. ¿Le podría usted dar un mensaje a don Octavio? Claro, ¿qué cosa? Dígale que no nos hemos olvidado de él. Y el mensaje de no nos hemos olvidado de él, a contrapunto de lo que Michelle dice, que se habían olvidado de él, llegó en el minuto exacto en que se había hecho el comentario. Obviamente esto provocó los gritos de la gente, cómo es posible. Manejan el tiempo, viejo. Manejan el tiempo, manejan las distancias. El mensaje se lo mandaron ayer, pero en el momento preciso que estaban conversando hoy día, llega el mensaje a través del teléfono para Octavio. Es impresionante, es simplemente impresionante. ¿Estarían ellos también en otros países acá en Latinoamérica o sería exclusivo para allá, para Chile? Porque sabemos que para ellos no existe países, obviamente no tendría que existir tampoco, y no hay barreras, no hay fronteras, no hay banderas. Entonces, tal vez estarán en otros sitios o no, nunca comentaron ellos nada. Que ellos hayan comentado, que yo sepa que hayan comentado nunca nada, pero ellos no ven frontera. A mí me consta que hay gente en Mendoza, hay gente en distintas partes de Argentina, en Córdoba, donde se han encontrado con ellos. Tengo entendido que en otros lugares como en Perú también se han encontrado con ellos, sobre todo en la zona sur de Perú. Pero yo como investigo los casos en Chile, no tengo constancia y seguimiento a lo que otras personas dicen. En Italia ahora, después de muchos años de que el caso Friendship se conocía públicamente, desde los años 85 en Chile, recién ahora aparece una historia que habla de los Friendship en Italia, hace muchos años también. Pero te insisto, yo no he investigado esos casos, no los puedo reconocer ni como reales ni como falsos porque no los he investigado, no los conozco. Entonces, a mí me encantaría que sí, que llegaran a todas partes y que tuvieran ese beneficio de ayudar a tanta gente, a veces en cambiar su actitud de vida y otros puntos en sanar estas enfermedades que a veces hacen sufrir tanto a la persona que lo sufre como a las personas que las rodean. Y ya que estamos hablando de curación, de energía, de espíritu,
¿Sí? Sabemos perfectamente que nosotros estamos en un cambio planetario, en un salto cuántico a una quinta dimensión. Entonces, ¿qué nos puedes decir acerca de este cambio planetario? Estamos viendo que están viniendo naves del espacio, otras están yendo. ¿Cuál sería la situación actual a nivel mundial de la presencia extraterrestre en general y lo que vendría a ser la misión, caso tuyo, de estas técnicas de ayuda a la humanidad? Es súper claro, ¿ah? Muy claro, es clarísimo. En el tiempo uno puede decir esto tiene un sentido muy preciso. La gente hablaba del calendario maya y de las predicciones mayas, que el 21 de diciembre del 2012 el mundo se acababa, la gente se moría y todo se terminaba. De hecho, hasta me tocó escuchar gente que me causó mucha risa, donde decían que los átomos de las personas ese día 21 de diciembre en la tarde-noche se iban a separar así y todos íbamos a morir. Una ridiculez. Pero sí el calendario hace algo, donde muestra y habla efectivamente de ese cambio que empieza. Cuidado, no es que ocurre ese día, en ese minuto, comienza en ese momento, teniendo ya una situación previa de muchos años y muchas décadas en la cual el ser humano está cambiando. El conocimiento es el primer cambio. Si la riqueza más grande que tiene el ser humano es la capacidad de pensar. No es una olla llena de oro. La olla llena de oro te ayuda materialmente, pero el fundamentar nuestro crecimiento en el conocimiento humano, ese es el tesoro más grande que nosotros tenemos. Y el crecimiento tiene que estar en el conocimiento, no de cualquier cosa, de todo lo bello que podemos estar viviendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Quinta dimensión. Cuando uno habla de las dimensiones, tenemos un conflicto con la realidad, porque uno hoy día ve que la física cuántica explica las cosas de una manera totalmente distinta a como lo hacía la física tradicional de Newton o de Einstein incluso. Tenemos la Max Planck que crea la física cuántica del año 1900, que la hace pública por primera vez el 14 de diciembre de 1900. Después tenemos a Heisenberg, el científico, el físico alemán, que hace el descubrimiento de la mecánica cuántica, es decir, cómo funciona la mecánica cuántica. Y ahí vemos las multidimensiones. Hoy día en la física cuántica nos expresa la posibilidad no de tres, no de cuatro, no de cinco, no de seis, no de siete dimensiones distintas. Y todas están activas aquí y ahora. Si el problema está en que nosotros no las veíamos porque la ciencia no las exponía y no habían investigaciones del caso. Hoy día sí hay investigaciones del caso. Hoy día sabemos que una persona cuando muere no se desaparece, no se desintegra y no existió. Una persona pasa a un espacio energético paralelo, está absolutamente apegado al actual, pero no está en este. El cuerpo físico sonó, hasta ahí nomás llegó, pero el cuerpo consciente de la persona con nombre, apellido, número de carnet de identidad sigue en este mismo espacio durante un periodo bastante largo, no es de un par de horas, de un par de días, varias semanas hasta que se desapega completamente del cuerpo. Y eso está en la física cuántica, donde la muerte no existe como tal. Y ahí queda un conocimiento muy importante de que nosotros sabemos muy poco. Y como sabemos muy poco, nuestras creencias nos hacen equivocarnos. El problema es, yo creo tal cosa. Es así en la parte empírica, cuando uno logra demostrar fehacientemente, la creencia se rompe completamente. Mientras hablamos físicamente de las emociones, podemos equivocarnos completamente. Si hablamos solamente en lo físico de lo que significa el desconocimiento de la cultura, estamos muy afectados. Creo que el crecimiento del ser humano no es que el cuerpo se va a volver más grande o que el ser humano se va a transformar en un dios. No. Lo que ocurre es que el ser humano va a crecer en el conocimiento de sí mismo. Pero ahí está la contraparte. Hoy día, ¿qué estamos viviendo en nuestro mundo? Agresiones de contagios con virus, terror, pánico, muerte, enfermedad, amenazas a través de los medios de comunicación, que yo opino que están totalmente dominados y controlados por prácticamente la maldad humana, porque no veo gente, por más linda que sea, por más intenten ser buenos, yo veo que hay más maldad que cosas buenas. Entonces, si yo tengo que amar a alguien, creo que ese es el principal camino al conocimiento, amarme yo mismo y amar a las personas que tengo alrededor. Y les encuentro toda la razón. Hoy día nuestro mundo está amenazado por el odio, la agresividad, la violencia, la destrucción. Nosotros acá lo hemos vivido de una manera brutal y salvaje y la seguimos viviendo ayer, antes de ayer, mañana, dentro de la próxima semana. ¿Por qué tenemos que llegar a eso? Si justo estamos en un camino que nos puede llevar a algo muy bueno, pero increíblemente viene algo, lo peor del ser humano. Y lo peor del ser humano nos destruye la libertad y nos destruye la capacidad de vivir
tranquilos. Entonces, tenemos que entrar en un despertar de conciencia, estar conectados, como muchos dicen, con nuestro Absolutamente, ser interior y con nuestro absolutamente, yo superior. absolutamente, sí. En el caso de la teoría biocuántica, del proceso biocuántico, que hay un libro que se llama Biocuántico, un paso más allá, habla del consciente, que es nosotros, en nuestro consciente, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que hablamos, lo que sentimos, lo que olemos, lo que saboreamos, nuestros sentidos, que son 8, entre paréntesis, los sentidos no son 5, son 8 sentidos, y están explicados en el libro. Cuando tú ves esto, tenemos el consciente, en torno a nuestro consciente, controlándonos completamente, está el subconsciente, que es muy mal mirado porque el subconsciente se ve como algo inferior, minoritario, pequeño, sin importancia, olvídalo. Todas las emociones del ser humano están en el subconsciente. Ahí radica la potencia esencial natural, el estado animal de la persona, pero los sentimientos, las sensaciones totalmente emocionales profundas están en el subconsciente. Y fuera de nuestro cuerpo, más allá del yo soy simplemente material, está el supraconsciente. Y el supraconsciente, viejo, es espectacular. Vidas anteriores, vidas futuras, no hay muerte, conciencia de la naturaleza, conciencia de la existencia, consciente, subconsciente, supraconsciente, una maravilla que incluso cambia tanto que cuando uno hace terapia explicándole muchas veces a la gente lo que está ocurriendo en su entorno real, las personas son capaces de cambiar y superar enfermedades. ¿Qué quiere decir eso? Que el amor es lo mejor, lo dijo Juan Pablo II. El amor es más fuerte. El amor es más fuerte que el odio. El amor es más fuerte que el miedo. El amor es más fuerte que todo lo negativo que nos pueda rodear. ¿Qué mejor mensaje podemos entregarle a la gente que amémonos? Amémonos bien, sanamente, respetuosamente, sin yo tratar de robarte lo que tú tienes. Al final uno dice, chuta, uno ve los simples 10 mandamientos y se encuentra con que son como las bases estructurales de nuestra vida. Sí, po, si no hay nada malo, no te están diciendo mata, roba, engaña, eh, sé ilícito, haz cosas malas, no, te están diciendo ámate, quiere, en este caso puntual a tu Dios, quiere al padre, quiere a la esposa, respeta a la gente, no mates, es maravilloso. Y eso es lo que nosotros tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que crecer en el conocimiento humano y tenemos que aprender a vivir sin odio. Eso no quiere decir que si te asaltan no te defiendas. No, no, no. Si uno tiene que defenderse, uno también tiene que tener el derecho a vivir y proteger su vida. Pero uno no tiene que estar pensando en hacer el mal. O sea, aquí es súper simple. Si alguien te dice, mira, yo tengo la solución al problema, pero me tienes que seguir a mí y quememos este supermercado y ataquemos a esta persona y matemos a alguien, no, asesina, 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 tú te das cuenta que el mensaje será muy bonito en algún momento, pero el camino que te están mostrando es el peor, por lo cual hay que desecharlo completamente de inmediato. En cambio, si una persona con humildad te dice, este es el camino que tenemos que seguir, y no es entrar a una iglesia, ni ser parte de una agrupación, ni pasar plata, nada, no tiene nada que ver con eso. Es simplemente el cambio radical intenso dentro de la vida y posteriormente esa entrega de amor a los demás para vivir bien. Así, así se supera la enfermedad más grande que tiene el ser humano, el miedo. Así es. ¿Con qué nos quedamos ya para concluir la entrevista? ¿Con qué nos quedamos de todos estos temas que hemos hablado, tanto del chupacabras y las friendship y toda esta cuestión del despertar de la conciencia? ¿Con qué nos quedamos? Con que somos una especie muy maravillosa que está haciendo prácticamente todo mal, que somos seres divinos, como los dinosaurios fueron divinos, como los animales que nos acompañan son divinos, como las algas y los peces son divinos, nosotros también lo somos. Pero tenemos que empezar a mirarnos realmente con un respeto gigantesco. Démonos cuenta que no sabemos nada. Hace 100 años hablar de ovnis era una ridiculez. Hace 100 años hablar de que el hombre metía la cabeza al agua y no escuchaba nada porque el océano era silencioso. ¿Qué? Hace 70 años era un mundo silencioso. Hoy día escuchamos hasta canciones con los cantos de las orcas, con los sonidos de las ballenas, con el sonido de los crustáceos. Es impresionante. Nosotros no sabíamos nada de nuestro universo. Hoy día estamos recién empezando a conocer muy poco de nuestro propio planeta. Y la verdad es que la gran mayoría de la gente ignora completamente de lo que estamos hablando. ¿Cómo es posible que alguien diga que ha cambiado tanto? Ha cambiado todo, todo. Tú tienes una hermosa figura atrás en la entrada del Puerto del Sol en Tiahuanaco. Es uno de los lugares donde tú sabes que yo tengo pendiente ir, que espero estar muy pronto por allá. Cuando uno ve que de Tiahuanaco solo se conoce cuánto, un 3, un 4, un 5% como mucho, y todo lo demás está oculto bajo tierra,
Cuando uno empieza a ver que no sabíamos nada de nuestros pueblos ancestrales, que no teníamos idea cuáles eran sus tradiciones, sus creencias, los caminos de vida que tenían, cuando no conocemos la biología humana, cuando no nos damos cuenta que llevamos tan poco tiempo aquí y estamos destruyendo el planeta. Sí, estamos ayudando a destruirlo. La verdad es que a mí me encantaría que la gente se volviera hacia sí misma, no en egoísmo, sino que con un valor profundo, porque el egoísmo es negarle algo a alguien. Y cuando tú te niegas el valor de tu propia vida, estás cometiendo el pecado más grande. Amarse, quererse, amar a las personas que están alrededor, querer a las personas que están alrededor, respetar la existencia, ser cuidadosos en el entorno y hacer las cosas inocente y puramente en el bien. Eso es lo mejor que podemos hacer para tener una mejor vida y una mejor existencia y darle una mejor existencia a las personas que nosotros amamos. Bien, estábamos con Alberto Urquiza, uno de los más grandes investigadores de Chile y de Latinoamérica, a quien le quedo totalmente agradecido. ¿Cómo te pueden buscar los amigos en las redes sociales? Gracias, Juan Carlos, por tus palabras. ¿Cómo me pueden encontrar? Súper simple. www.biocuántica, con Q de queso, biocuántica.cl, www.biocuántica.cl. Está mi teléfono, está mi dirección, está el correo electrónico, me pueden encontrar sin ningún problema para poder conversar, para poder contactarme, para lo que sea. Estoy a su disposición. Y la verdad es que es muy simple, no soy difícil de alcanzar. A veces no contesto cuando estoy en terapia, a veces no contesto cuando estoy haciendo un programa de televisión, pero normalmente puedo responder a la gente y es mi número, así que me pueden contactar cuando estimen conveniente. Y te Así es. agradezco el espacio, Juan Carlito, ¿eh? De verdad. Muchas gracias en la devolución de mano por haber estado juntos el otro día. Espero que pronto podamos estar en otro programa, pero más. Yo espero estar allá en Bolivia reconociendo toda esa zona que me falta por conocer. Claro, y vas a ser bienvenido, obviamente, acá en Bolivia. En realidad, mi punto de vista personal, no existen países. Somos un ¿Está bien? planeta Tierra, una sola humanidad. Sí. Nos han impuesto banderas, nos han impuesto colores, igual que en el fútbol. Así que somos seres humanos y somos dueños del planeta. Así que donde quieras puedes venir, en este caso, un lugar Así llamado es. Bolivia, o como yo también podría ir a ese lugar que llamamos Chile también, que también me gustaría conocer porque hay algo de afín también que uno siente, ¿no? Entonces, muy agradecido por haber aceptado la invitación acá a mi programa y agradecerte infinitamente. Bien, queridos amigos, hemos estado con el señor Alberto Urquiza de Chile, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos. Soy Juan Carlos Aliaga para mi programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos. Suscríbanse, no se olviden, a mi canal. Vamos a estar con más entrevistas muy pronto. Nos vemos. Hasta luego.